Mire, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Un ejemplo. Me dice que haga la integral de la función conjugado. Siempre es importante que usted vea quién es la función que usted está integrando. Yo estoy integrando a la función conjugado, dice ahí. O sea que mi f de z es el conjugado de z. Entonces, ¿qué yo hago? Estoy integrando la función conjugado de z, pero la estoy integrando sobre esta curva. Recuerde que aquí la curva viene en términos de z para una función f1 y f2, o sea, el x, perdón, y el y. ¿Quién es x aquí? ¿Quién es x aquí? 3T. X 3T. de 3t y y de t. Y de t es t cuadrado. Si yo fuera a graficar la curva sobre la cual estoy integrando, ¿qué usted cree que me va a dar la curva sobre la que estoy integrando? ¿Sobre qué curva estoy integrando? Integral Yo del no estoy ni conjugado. siquiera hablando de la integral. Yo lo que estoy diciendo es, comparando con la integral de línea, ¿qué curva es esa? En el repaso que nosotros vimos allá arriba no había variable compleja. Ahora la curva viene dada con un número complejo, con una función compleja de variable real, que es la curva. Esa curva que está ahí viene haciendo el papel de la curva que yo incluso le abrí GeoGebra, grafiqué la curva. Imagínense que ahora yo no le digo, yo no quiero hacer la integral primero, estoy repasando. Y le digo, grafique esa curva. Pero antes de graficarla, le digo, ¿qué curva usted cree que es esa? ¿Será un pedazo de una recta, un pedazo de una circunferencia? ¿Será un pedazo de, qué sé yo? O sea, ¿qué curva usted cree que es esa? Un pedazo de una circunferencia, una Eh, parábola. el que dijo circunferencia fue el mismo que dijo parábola. ¿Es de una Sí, circunferencia o de una sí, parábola? de una parábola. ¿Cuál es la parábola de la cual esa es un pedazo? Y sí, es una parábola. Mire, simplemente es la misma curva paramétrica que ya habíamos visto antes. Si usted dice que X es 3T, y usted debe tener en su mano hojas y lapiceros. Ya yo le dije que la clase es en línea, pero la matemática no se hace en el aire. Tienen que tener hojas y lapiceros, de manera que usted rápidamente vaya calculando. X es 3T y Y es T al cuadrado, porque X es la parte imaginaria, perdón, X es la parte real y Y es la parte imaginaria. Entonces, simplemente la parametrización, igual que lo que estaba allá arriba, es que X es 3T y Y es T al cuadrado y T varía desde -1 a 4. Obviamente, si X es 3T, si X es 3T y T varía desde -1 a 4, ¿desde dónde a dónde variará X? Desde -3 hasta 12. Hasta 12. Wow, qué multiplicación tremenda. Pero así es. Porque nada más que sustituir y multiplicar. Sencillo. Simplemente si sustituyo el primer valor de t, que es -1, el primer valor de x sería -3. Y si sustituyo el último valor de t, que es 4, sería 12. Eso también me da una idea en qué casilla, rango, quedará la curva. Obviamente, si yo estoy ya haciendo una integral sobre una línea, yo también tengo que recordar graficar la línea, porque si yo no puedo graficar la línea, no estoy haciendo ninguna integral de línea. ¿Cuál es la parábola? O ¿cómo yo sé cuál es la parábola? Es un sistemita de ecuaciones. ¿Por qué? Si yo tengo que X vale 3T, como usted lo está viendo en la imagen de su celular, en internet, en el grupo, y Y vale T al cuadrado, basta con que de la primera ecuación yo despeje a T. Si de la primera ecuación de que X es 3T, yo despejo a T, T sería X
sobre 3. Y la sustituyo en la segunda ecuación. La segunda es YT al cuadrado. Entonces me quedaría que Y es 1/9 de X al cuadrado. Esa es la parábola. La parábola es Y igual a X al cuadrado entre 9. Sobre esa parábola estoy graficando. Sobre esa, pero no es ella completa. Yo estoy en términos de X. X está desde -3 hasta qué valores que X está. ¿Quién me puede? Usted, el mismo joven brillante. Hasta 12. Hasta 12. Hasta 12. Entonces, si la parejita de números, ¿cuál sería el punto? 3, ¿cuánto? En -3, ¿cuánto dará esa parábola? Recuerda que la parábola es Y igual a 1/9 de X al cuadrado. En -3, ¿qué me da? En -3 me da 1. -3 en X, 1. Desde ahí, ese sería mi punto A. Y en 12, ¿qué da? 12 al cuadrado entre 9, ¿cuánto es? 16. En 12 da 16, mírelo ahí. Y además tiene su libro y va estudiando con, yo no sé cómo el inglés, pero la matemática es así. Entonces, en realidad, yo estoy integrando sobre esa curva. Esa es la curva C, la que tiene el ejercicio de allá. Que estoy integrando desde ese punto a ese punto. Esa es la integral, o sea, esa es la curva sobre la que estoy integrando. Yo debo saber graficar una curva, porque yo voy a integrar sobre ella. Me devuelvo allá. Esa es la curva. Fíjese que esa curva viene dada con una función paramétrica compleja, donde el parámetro es real, pero el número complejo que estoy graficando es ese número complejo. Es decir, lo que eso me está diciendo, que ahora este plano cartesiano que está aquí es el plano complejo. Que el primer número complejo que yo tendría es ese señorito que está ahí, -3,1. Recuerde que -3,1 es -3 más I. Z igual a -3 más I. Recuerde que los números complejos ya lo hemos visto en diferentes formas. Entonces, eso es un número complejo que se va moviendo así sobre esa curva. Lo mismo que vimos allá, pero que en integrales de línea no aparecía la I por ninguna parte porque no estábamos trabajando con variable compleja. Pero aquí ahora la curva viene dada con una Z, donde X es la parte real y Y es la parte imaginaria. Sencillo. Recordando y conectando. Entonces, volvemos al principio. Volvemos al principio. Estamos aquí en el libro. Mire, entonces, esa es la curva sobre la que estoy integrando. Ahora el ejercicio me dice a mí que yo debo buscar quién es la función que estoy integrando. Recuerde la pregunta, son sencillas. No hay que hacer mucho ejemplo porque con uno se hacen todo, pero usted tiene que tener un esquema de los pasos. Tengo que tener claro la curva sobre la que estoy integrando. Tengo que saber graficarla incluso, si debo saber graficarla, aunque para hacer la integral no necesito graficarla. Tengo que identificar la función integrando. ¿Quién es mi función integrando? ¿Cuál es f de z aquí? ¿Quién es f de z? F de Z es 3X más Y cuadrado. Bien. Bueno, ya usted fue directo. F de z aquí es la función conjugada. Lo que esté ahí es f de z. Lo que esté ahí. Fíjense que yo voy más atrás. Si ahí está el seno de z, es f de z. El integrando f de z. Como es la función conjugada, tengo que coger la parametrización y sustituirlo en mi f de z.
Es decir, si f de z fuera z cuadrado, pues yo cojo mi z, que es este, y lo elevo al cuadrado. Fíjense que yo estoy ilustrando con un ejemplo, pero ilustrando porque con ese quedan explicados todos. Si f de z fuera z al cubo, pues tomo mi z y lo elevo al cubo. Porque lo que yo estoy tratando de llevar la integral de variable compleja a que quede en términos de la parte real y parte imaginaria. Es decir, al final que quede todo en términos de t. Si f de z fuera el coseno de z, pues tomo a z y lo sustituyo. Es decir, identifico, segundo paso, identifico mi función f de z, tomo la parametrización y la sustituyo en la función. Sencillo. Sí, en algunos casos, por ejemplo, en ese ejercicio está bien organizado y usted identificó quién era X y quién era Y. Entonces, también acá podemos hacer que, en vez de que dependa del parámetro T, podemos hacer que Z dependa de la variable X nada más. Y buscamos los límites de integración y eso quedaría como una integral. Bueno, me va a quedar la I, pero quedaría como una integral de cálculo 1, resolviendo para hacer. Bueno, igual como me quedó ahí en esa forma. O sea, sería algo como eso. Sí. Pero para no perder, bueno, lo mismo. Jóvenes, lo que José dice que al final, lo mismo que yo le dije allá arriba, miren, ustedes pueden agarrar y como generalmente la T y la X están relacionadas, algunas veces los libros trabajan en términos del X, pero yo le dije casi siempre trabaja en términos de T, porque la X es igual a 3T y la Y es igual a ¿quién? A T al cuadrado. Entonces lo que usted hace ahí es que sustituyó. Buscó quién es su función, pero ahora directamente en términos de T. Fíjese que está sustituyendo. Y a esa Z le está buscando el conjugado porque esta función es la del conjugado. Pero si fuera la de elevarlo al cuadrado, lo eleva al cuadrado. ¿Quién es el conjugado? Recuerde que a la f de z nosotros la hemos llamado, que este libro da el paso directo, pero yo quiero detenerme un poquito. F de z, que es el conjugado, sería, ¿cuál es el conjugado de esa parte? Ya usted la está viendo ahí. ¿Es quién? 3t. 3t menos i al cuadrado. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces ese sería f de z, pero ya traducido a t. Ahora, ¿usted recuerda que f de z lo escribíamos como u más bi? ¿Quién es u ahí entonces? U es 3t. U es 3t. Y bi es it cuadrado. U es 3t. Recuerde que el u dependía de x y de y, pero como x y dependen de t, y ese u puede quedar directamente en términos de t. Al final todo quiere quedar en términos de t. ¿Y b quién? B es Y t al cuadrado. menos t cuadrado. No es la parte imaginaria de la función. ¿No es? Sí, la parte imaginaria. Ajá. B menos t cuadrado. ¿Qué ellos están haciendo ahora? Buscándole el diferencial a z, pero en términos de t. Obviamente calcularon la derivada. Recuerden que el diferencial es la derivada multiplicado por el diferencial de la variable dependiente. ¿Quién es el diferencial de z? El diferencial de z es la derivada. La derivada es 3. 3 más 2 y t. 3 más 2i por dt. Más 2 y t. Por dt. Esa es la derivada. Usted lo que está diciendo es la derivada porque ahí está la derivada. Yo le pregunté el diferencial. El diferencial es la derivada multiplicada por dt. Recuérdese que el diferencial de z es la derivada de z por dt. Y ya lo que usted hace es una sustitución.
todo en términos de t. Todo en términos de t. Fíjese, aquí. Y yo, ese desglose que tiene ahí, que no se lo hizo, pero en términos vertical, se lo subo en una foto a su grupo. Ahora mismo, aquí está subido ahí en una foto a su grupo, ese desglose de la pregunta que le hice, pero sacando los elementos. Fíjese, yo le quise identificar quién era U, quién era B y quién era los otros elementos para que usted viera, bueno, dos cosas. Primero, en términos de esta integral, eso fue lo que se hizo. Los límites de t son desde dónde a dónde. Aquí, desde A hasta B. ¿Cuáles son los límites de t aquí abajo? Desde -1 a 4. Luego, se expresó la función en términos de t. Mírela aquí la función. Luego, si usted ve aquí abajo, eso fue la función. La función lo que hizo fue calcular el conjugado a z. Y el conjugado de z es este. Luego, se escribió el diferencial. El diferencial es este. Y el diferencial, el que yo le acabé, que era la derivada, mírelo ahí. El diferencial es este paréntesis por dt. El de z. Que es la derivada de z por el dt. Si usted deriva 3t, te da 3. Se deriva t cuadrado, le da 2t. Míralo ahí, por i. Y es constante. Y ya todo está en términos de eso. Lo otro, en la de quién es U y quién es B, entonces también volver a la notación de arriba. Mírala aquí. Si quiere, lo ven en términos de esa notación y es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero no voy a desglosar eso. Entonces, al final, podemos resumir los pasos siguientes. Por ejemplo, si yo voy a hacer una integral de una función de una variable compleja sobre un contorno, el primer paso sería identificar la curva sobre la que estoy integrando, que en este caso va a venir dada no por una curva vectorial como la que estaba ya nada más, sino por una parametrización de la variable z, en términos de z, de una función compleja paramétrica. Segundo, expresar todo, la integrando y todo en términos del parámetro. Y así se resume simplemente. ¿Cómo lo expreso? Bueno, expreso la función en términos de el z y ya el z está en términos de t y el diferencial. Y ya se convierte en una integral sencilla, súper sencilla. Eso resuelve la parte de manipular. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces, ya nosotros sabemos resolver integrales complejas. Aquí viene otra. Me dan la parametrización. Obviamente, en este ejercicio lo que hicieron fue varias cosas. Primero, esa parametrización. ¿Sobre quién está integrando? ¿Sobre quién está integrando? Le escucho. ¿Sobre quién? Sobre la circunferencia de radio 1, circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria. Fíjese la parametrización. Esta es una circunferencia unitaria. Estoy integrando sobre una circunferencia unitaria. Usted tiene que saber rápidamente. Estoy integrando sobre la circunferencia unitaria. Está orientada positivamente. ¿Cuál es la función integrando? ¿Cuál es la función integrando? En ese caso, 1 sobre z. Estoy integrando sobre una cerrada, por eso me pone la bolita. C ahí dice que la circunferencia ya viene parametrizada. Para mayor conveniencia, expresaron la circunferencia en la forma exponencial. Y simplemente es lo que ya está ahí. Se escribe el parámetro va de 0 a 2pi. El z que está ahí, escrito en la forma de Euler. Mire el diferencial, este es la derivada por dt, sería el diferencial de z. Mírelo aquí. Y ahí se hizo la sustitución. Esa integral es súper importante.
Integrar en variable compleja es más fácil que integrar en variable real. Aunque al final quedan alguna integralita de variable real. Otros ejemplos. Y vienen las propiedades. La misma de linealidad. La que dice que si yo integro en una curva opuesta, me da lo mismo que lo opuesto de integrar en la curva en sentido contrario. La que le dije ahorita. Si yo descompongo una curva en 500 pedacitos, sería lo mismo que integrar sobre cada una de las secciones. Las mismas propiedades. Aquí está integrando sobre esta figura. Esta figura tiene dos secciones y por eso la integral sobre la curva completa es la integral sobre esta más esta, que ya lo dijimos. Todo eso ejemplo. Fíjese, yo le dije que la clase que yo iba a dar hoy era la serie de Lorentz, pero que me devolvía a un repaso de integrales, repaso que estoy desglosando de contorno. Entonces, de matemática básica se sabe que la longitud de una curva cualquiera viene dada por esa expresión. Si yo tengo la integral de una curva, la longitud de una curva paramétrica, por ejemplo, dígase, para ilustrarlo con un super ejemplo, estaremos terminando en 13 minutos. A las 3:30 terminamos. Si yo quisiera calcular la longitud de esa curva desde aquí hasta aquí, recuérdense que ya ella tenía una parametrización, como que yo quiero ir corriendo en un carrito desde aquí hasta aquí. Quiero calcular cuántos kilómetros habría. La longitud de esa curva viene dada por, sería la integral desde donde a dónde varía el parámetro, por esa expresión que está ahí. Esa es la longitud. Pero si nosotros recordamos, ese es el módulo de la derivada. El módulo de la derivada de z. O sea que en términos de variable compleja, z, de la parametrización z, podemos decir que L, que es la longitud de la curva, es igual a esa integral, que es la integral desde A a B, de donde varía el parámetro t, eso. Esa sería la longitud de una curva. Y eso es para ilustrarnos un teorema que es muy importante, que se llama el teorema de la desigualdad ML. Teorema de la desigualdad ML. ¿Qué dice el teorema de la desigualdad ML? Que si yo tengo una función que es continua sobre una curva C, o sea que cuando yo tengo esa función la puedo evaluar en cada punto de la curva y además de evaluarla en cada punto de la curva, si calculo un límite de la función en cualquier punto de la curva, ese límite daría lo mismo que evaluarla caminando por la curva, obviamente. O sea que la función es continua. Y si además la función en cualquier punto de la curva, cuando yo la evalúe en la curva completa, me da un número finito, es decir, que se mantienen los valores acotados. Entonces, el valor absoluto de esa integral será un número finito. Pero además de ser finito, yo sé entre qué valor está. O sea, será menor o igual que el valor máximo de la función. Eso es el valor máximo de la función módulo. Por la longitud de la curva, porque ya dijimos que esta es la longitud de la curva. La demostración la dejamos para después, ustedes la leen un poquito. Y vamos a ir. El problema básico de este ejercicio no es encontrar la longitud de la curva, sino encontrar quién sería M. M es el valor más grande. Bueno, no el más grande, sino una cota, porque puede ser cualquier valor que sea más grande que M. Por ejemplo, M más 3 también la satisface. Porque es una desigualdad, no es que sea igual, sino que sea menor.
M es un valor que acota a la función módulo. El problema es encontrar a M más que encontrar la longitud de la curva, porque para encontrar a L ya tenemos una formulita, mírela ahí. ¡Pa! ¿Qué habría que hacer? Ese integral para encontrar a L. Entonces el problema es cómo buscar a M. Esa desigualdad se llama desigualdad ML. En este ejercicio es importante que sepamos que a mí no me están pidiendo que resuelva la integral. A mí me están pidiendo que encuentre una cota para el valor absoluto de esa integral. Es decir, que aplique este teorema, ese que está ahí. Entonces, recuérdese, las funciones continuas en variable compleja son la misma, prácticamente tienen la misma forma que las funciones continuas en variable real. Es decir, todos los polinomios son continuos, las trigonométricas son continuas, salvo en los valores del denominador que no son de su dominio, es decir, en su dominio son continuos. Por ejemplo, esa función que está ahí, ¿dónde usted cree que ella no sería continua? ¿Cuál es la función integrando? Es a la Z entre Z más 1. sobre Z más 1. ¿Sobre qué curva estoy integrando? La circunferencia de radio 4. Sobre una curva cerrada. Sobre la circunferencia de radio 4, porque sé que el módulo es 4. Que también la puedo escribir así. La parametrización sería Z igual ¿a qué? A 4 por E a la I teta, a la I T. Porque radio 4. Una circunferencia de radio 4. ¿Qué yo necesito? A mí no me está diciendo que resuelva la integral, ojo. Me está diciendo que la cote. Encontrar una cota superior para el valor absoluto de eso. O sea, una cota del valor absoluto. Mírala ahí. Que acote el valor absoluto. ¿Con qué la acoto? ¿Qué debo ver para poder aplicar el teorema? Que la función sea continua. Que la función sea continua. ¡Viva Dios! ¿Continua sobre quién? Y que sobre la circunferencia. Sobre el la contorno curva. cerrado. ¡Viva Dios! Que la función sea además, continua sobre la curva. Además de eso, es importante ver que el integrando, ¿verdad? Buscar la M del integrando, acotarlo también. Primero, que la función sea continua sobre la curva. Antes de. Ella es continua sobre la curva. ¿Dónde esa función tendría problema de continuidad? ¿En qué valor Z? Z igual a menos 1. En Z igual a menos 1. En Z igual a menos 1, ella tendría problema de continuidad. Ese punto está sobre la curva. El punto de problema de continuidad está sobre la curva, ¿sí o no? No. No, porque la curva es de radio 4, no pasa por ahí. Fíjese que aunque usted no grafique la curva, tiene que verla. Porque cuando viene a ver si la curva pasa por donde la función tiene problema de continuidad, usted no puede aplicar ese teorema que está allá arriba. Pero gracias a Dios, esa curva no pasa por negativo 1. Por ende, hasta ahí vamos bien. Luego, entonces, debe buscarse una cota superior de la función, es el M. El M es una cota superior de la función. Un valor que acote la función en valor absoluto. Entonces, muchas veces para acotar a la función, uno piensa en el valor de Z, en el módulo de Z. Fíjese que el módulo de Z, ¿cuánto es el módulo de Z? 4. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, yo quiero encontrar un valor que me acote esto. Sencillo.
está la desigualdad triangular. La desigualdad triangular le dice a usted que el valor absoluto en este caso, pero esto es una variación de la desigualdad triangular, el valor absoluto de z más 1 es mayor o igual que el valor absoluto de z menos 1, obviamente. Pero ¿cuánto es el valor absoluto de z en este ejercicio? 4. O sea que eso que está ahí. ¿Y por qué está tomando eso? Porque eso es lo que usted tiene en el denominador. Si tuviera en el denominador otra cosa, intenta establecer un acotamiento. Ellos lo están haciendo por pedacitos. Recuérdese que en una fracción, cuando usted pone en el denominador un número más chiquito, hace que la fracción sea más grande. Es decir, esto es más chiquito que esto. Recuérdese que el módulo se le pone al numerador y también se le pone al denominador. Es decir, el valor absoluto de una división es la división de los valores absolutos, en este caso módulo. Si usted cambió este por uno más chiquito, esto está más grande. Y este ya usted sabe cuánto es, porque este es 4. 4 menos 1 es 3. Y ahora lo que tiene que acotar es esa función que está ahí. Pero esa función la debe acotar no para cualquier z, sino para los z que su módulo es 4. Y entonces, usted recuerda cuál es la forma de la forma exponencial. Ojo, usted lo va como acotando por pedacitos, mire. Esta es la función que quiero acotar. Porque ese es para buscar a m. Si no encuentro a m y a l, no podré acotar, porque tengo que encontrar a m, l. M acota la función. Vuelvo arriba. M acota la función. L es la longitud de la curva. Para una pregunta, yo tendría que hacer integral para poder calcular la longitud de la curva en este caso. No ¿Podría necesariamente. saber cuánto es la longitud de la curva sin hacer una integral en este caso? No, porque es una circunferencia, 2pi por radio. Como en este caso es una circunferencia, si yo usara la fórmula de la longitud de la curva, tiene que darme lo mismo que la longitud. O sea que lo vamos a verificar, pero es la longitud de una circunferencia que es 2 veces el pi por el radio. El radio aquí es 4. ¿Cuánto debe dar la longitud? ¿Cuánto debe dar L en este caso? 8pi. 8pi. O sea, el L debe ser 8pi porque la longitud de esa curva es 8pi. Y m es lo que ando buscando, que sería una función, un número, perdón, que acote a el módulo de la función, que en este caso sobre la curva. Ya dijimos que lo fuimos acotando por pedacitos. Acotamos aquí, poniendo un número más chiquito, ya esta expresión sería más grande que esto, que es la función. Y ahora nos falta acotar la función exponencial, porque ya ahí tenemos un 3, que esto es igual. Para acotar la función exponencial sobre la curva, recordamos quién ella es. La función exponencial, usando la fórmula que ya habíamos visto, de la descomposición, es eso. Eso ya lo habíamos escrito en pizarra. Y obviamente recuerde que el módulo de un producto es el producto de los módulos. Recuerde que esta descomposición se hace sustituyendo la forma de que z, e a la z es lo mismo que e a la x más y, que es lo mismo que e a la x por e a la y. Lo escribimos en clase. Y e a la y está ahí en la fórmula de Euler. E a la z es lo mismo que e a la x más y, que es lo mismo que e a la x por e a la y, que es lo mismo que e a la x por la forma trigonométrica de e a la y, que es coseno de y más y seno de y. Entonces, obviamente aplicando módulo, el módulo de esto
Esta es la circunferencia unitaria. Entonces el módulo de esto es 1 y me queda que el módulo de esa función sobre eso sería simplemente e a la x. Ahora, ¿quién es x? X es la parte real de z. Pero esos z que están sobre esa circunferencia. Obviamente, el módulo que está ahí es el máximo que puede tomar el valor de x. Por eso, si yo cojo 4, ya quedaría acotado. Y ya entonces se cumple que la multiplicación de SM por el L ni siquiera ellos lo calcularon porque se puede hacer de una vez, pero no se calculó. El módulo de ese, o sea, no lo escribieron, sería SM por el L. Ese valor acota esa integral. Yo no sé cuánto da esa integral. A mí no me pidieron que la calcule. Nota, a mí no me están diciendo que calcule la integral. Pero lo que sea que dé esa integral, el valor absoluto de ella será más pequeño que ese número. Obviamente que si yo cojo un número más grande que esto, también lo cumple. Por eso le decía que M es una cota, pero pueden haber más. Y esa es la desigualdad ML. Esa desigualdad será importante para nosotros para hacer algunas demostraciones más adelante. Aquí solamente voy a marcar algunos de esos ejercicios que están ahí. Y hasta aquí entonces quedaría nuestra clase de hoy. Incluso en la próxima clase yo estaría, antes de entrar a la serie de Lorentz, dando otro repaso. Entonces, en términos de agenda, por ejemplo, antes de entrar a la serie de Lorentz, me falta construir una fórmula que resuelve la integral así. Uno sabe lo que van a dar sin hacerla, cuando es sobre una curva cerrada. Y además saber si yo hago una integral, si me da lo mismo, si yo me voy por un camino o me voy por otro, si nada más depende del punto final y del punto inicial. Y un análogo al teorema fundamental del cálculo, que es eso mismo, es decir, encontrar una antiderivada que evalúe en el punto final y nada más evalúe en el punto inicial y cuándo eso es válido, para seguir simplificando más el asunto todavía. O sea, esto es súper fácil, pero esos teoremas me ayudan a saber cuándo una integral sobre una curva cerrada me da 0, por ejemplo, sin yo hacerla. Y si la hago por el procedimiento que estamos teniendo, entonces también debería darme 0. Es como un teorema que me dice, ¿qué te va a dar sin hacerla? El teorema fundamental del cálculo y eso. Eso sería un repasito de la clase del miércoles y creo que todavía el miércoles no estaríamos entrando a la serie de Lorentz, que ya sería para la otra clase. Entonces, en términos de aquí, antes de seguir, digo, de plantearle los ejercicios que están para práctica de esta sesión 5.2. Si tienen alguna pregunta sobre lo que se ha dado, pueden hacer la pregunta del lugar. Si tienen alguna pregunta de la agenda, pueden hacer la pregunta del lugar. Los conceptos que hemos dado hoy simplemente fueron un repasito de integral de línea, que es una curva, cómo se grafica una curva, cuáles son las partes de una curva, y integrales de contorno, y la desigualdad ML. Esos fueron los 3 conceptos que dimos hoy. Integrales de contorno, integral de línea, desigualdad ML, propiedad de la integral de línea y la integral de contorno. Equivalente en el libro a la unidad 5.1, 5.2. No hicimos demostración de los teoremas. De la 5.1 marcamos 4 ejercicios y de la 5.2 voy a marcar algunos ahora. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? De la 5.1, ¿cuáles ejercicios se marcaron? Que alguien le responda cuáles son los ejercicios que se marcaron de la 5.1. Creo que fue del 28 al 32, pero se lo voy a ilustrar otra vez. 27 y 28. 27, 28, 30 y algo así, fueron 4. 21. 27 y 28.
Mire, se marcó 27, 28. 27 y 28, y hay dos atrás que era otro. Y el 17 y 18, esos fueron los que se marcaron. O sea, a ver, 27, 28, ¿y cuál es la otra? 29 y 30. O sea, esas dos. 18, 28 y 27. A ver, esos cuatro que tienen la imagen son 27, 28, ¿y el anterior cuál es? 17, 18, 27, 28. El 17, ¿qué ejercicio es este? Voy a recordarlo otra vez. Miren. Dice ahí De curva cerrada, integral de curva cerrada. esas cuatro gráficas en esa integral. Esos dos, con esas dos gráficas. Tiene un problema de número aquí, pero usted lo mira como que son del 27 al 30. Del 27 al 30, que son esos dos, esa integral sobre esas dos curvas. Y esa integral sobre esas dos curvas. ¿Lo tienen claro? 27. ¿Lo tienen claro? Sí. Bien. Aparte de eso, le tiro una foto y se la subo al grupo. Ya la tiene ahí en el grupo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no tienen pregunta, voy ahora a marcar los ejercicios de la 5.2. El 2. ¿Estamos claros? El 5. El 6. El 8. El 16. Y del 17 al 24. También quiero el 33 y el 34. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. No. Ah, bueno.